Un gran saludo a cada una y a cada uno de ustedes. Espero estén pasando un excelente día y que se encuentren disfrutando también este fin de semana. A su vez, también espero que hayan pasado un excelente evento deportivo y que hayan ganado o también que lo importante es que se hayan divertido. Que lo importante a veces es la diversión, sobre todo en cualquier situación. Muy bien, vamos a ver la clase con la cual usualmente inicio el semestre, pero lo vamos a ver ahorita en forma de actividad virtual y en forma de actividad asincrónica por medio de una evaluación en Google Forms. Esta es la primera parte de la sesión. La primera parte consiste en un caso clínico epidemiológico del cual discutiremos algunas de sus secciones y al momento de que acabe el video se les enviará por medio de sus jefas de grupo un link a una sección de Google Forms donde contestarán unas preguntas donde quiero que cada una y cada uno de ustedes responda de qué es lo que se les está cuestionando con respecto al caso clínico epidemiológico para que vean cómo es que estos elementos de vigilancia epidemiológica se pueden aplicar a la toma de decisiones en el área de la salud y sobre todo en el área de la epidemiología. Muy bien. Esta es la primer diapositiva. En la clase presencial de la siguiente semana vamos a ver en qué consisten ya de manera más conceptual las secciones de epidemiología, salud pública, salud global y también la investigación dentro de ellos. Muy bien, esta es la primera sesión que consiste en el primer tomo de los manuales MOPESE que utilizan los residentes de epidemiología para aprender epidemiología clínica y está dirigida a lo que son cada una y cada uno de ustedes, alumnas y alumnos de quinto semestre. Me presento de nuevo. Eh, Soy el doctor Adrián Hernández Muñoz, profesor de tiempo libre de la Facultad de Medicina y miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el doctorado que tengo. Sin más preámbulos, empezamos con la clase y espero puedan disfrutarla. Antes de ello, vamos a ver lo que son los objetivos de la sesión del día de hoy. Vamos a ver por medio de un caso clínico y en las demás clases, en este primer bloque temático, lo que son los elementos epidemiológicos, logísticos y organizacionales en lo que es el deber ser y en la conformación, sobre todo en investigaciones clínico-epidemiológicas o qué es lo que se hace en intervención en salud. Todo esto a través de las guías MOPESE que fueron desarrolladas por la Organización Panamericana de la Salud en el 2011 para que las y los residentes de epidemiología pudiesen comprender los elementos básicos de esta especialidad o áreas similares a esta misma. También vamos a ver cómo es que los elementos se ubican hacia una población blanco estudiada y cómo es que se pueden enfocar sobre todo en la capacitación, intervención o investigación para que a través del pensamiento crítico científico se puedan obviamente desarrollar actividades de promoción o prevención. Eh, ¿Para qué es todo esto? Sobre todo para el análisis y la prevención de riesgos en la salud pública. En las demás clases presenciales vamos a ver cómo es que la salud pública es una rama de la medicina y de diversas áreas de la salud para poder evitar cualquier situación de enfermedad en un contexto poblacional. Muy bien, vamos a ver lo que son los elementos de cada uno de estos apartados de manera consecutiva a lo largo de las siguientes clases. No obstante, en esta sesión vamos a hacer lo que es la evaluación diagnóstica. Y les voy a pedir si pueden prestar atención porque a través de esta breve evaluación diagnóstica les voy a enviar posteriormente el link de Google Forms para que puedan contestar las preguntas con respecto a este pequeño examen y podamos ver cómo es que se aplican estos conceptos a la investigación epidemiológica o sobre todo a la epidemiología. Vamos a hacer esta pequeña evaluación diagnóstica en donde les voy a pedir que los siguientes 10 a 20 minutos analicen lo que les voy a comentar sobre un caso que fue real y posteriormente a través de Google Forms puedan contestar las preguntas eh, sobre este mismo caso. Esta es la evaluación diagnóstica. Como les comento, este fue un caso real que sucedió en provincias españolas.
Ante ello, les voy a pedir que presten la mayor atención posible para que puedan ir anotando todo lo que les llama la atención o si hay alguna duda puedan regresarse como tal a la sección del video donde ustedes vieron que tal vez algún concepto no se pudo entender como tal. Muy bien, vamos a empezar. El primer día de mayo de 1981, una mujer observó al despertar en la mañana que su hijo de 8 años de edad se encontraba con fiebre de 39 grados, con tos y una erupción cutánea tanto en brazos como en piernas. El niño, previamente sano, empezó a presentar dificultad respiratoria progresiva, así como obnubilación mental y postración, por lo que fue hospitalizado. Su condición empeoró y falleció en esa misma semana. 2 semanas después, 5 de los otros 7 miembros de esa familia presentaban los mismos síntomas. Vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué les llama la atención de esta sección? Vean cómo es que, primero, este caso se dio en 1981. Un niño de 8 años empieza con un cuadro febril, a su vez con una erupción cutánea en brazos y piernas. No describe como tal cómo es esta erupción cutánea, si va de manera céntrica hacia las demás extremidades o surge en algún punto, pero cómo se le conoce a una erupción cutánea en primer lugar, como una enfermedad exantemática. Asimismo, vean cómo es que también comenta que hay una dificultad respiratoria progresiva que conllevó a una obnubilación mental y una postración. Esto quiere decir que esta dificultad respiratoria progresiva o una disnea conllevó a una disminución en la escala de coma de Glasgow, lo cual obviamente empeoró la situación del niño y conllevó al fallecimiento al muy poco tiempo. No obstante, vean la última sección de esta diapositiva, cómo es que 2 semanas después, 5 de los otros 7 miembros de esta familia presentaban los mismos síntomas. ¿Qué les, eh, ¿Qué les llama la atención de esto último? Al momento de decir 5 de otros 7 miembros, que la enfermedad se está diseminando de un primer caso a otros. No sabemos cuál es la etiología de este padecimiento. Bien, puede ser una etiología infecciosa o un brote de alguna fuente común, pero sabemos que se está diseminando esta enfermedad o más bien que ya se diseminó hacia otros miembros. Ante ello, vamos a prestar atención a la siguiente sección de la diapositiva. Seguimos con el caso. Al 6 de junio, recuerden, estábamos previamente en mayo, el primer día de mayo. Entonces, un mes después, al 6 de junio, más de 2.600 personas habían sido hospitalizadas con un cuadro clínico similar, procedentes de 27 provincias aledañas ubicadas en la zona centro-noroeste del país. Los pacientes eran de todas las edades y ambos géneros, con un ligero predominio de personas tanto en edad económicamente activa y de género femenino, o bueno, o en este caso como tal, de sexo biológico femenino. Hago énfasis porque en el sexo biológico, ¿por qué? Porque lo vamos a ver sobre todo en los probables factores de riesgo. Sin embargo, no se observaban casos en niños menores de 6 meses de edad y los pacientes provenían básicamente de suburbios donde vive la clase trabajadora. Los síntomas predominantes eran fiebre, tos, insuficiencia respiratoria, cefalea, exantema de desaparición súbita, dolor muscular intenso, pérdida de masa muscular y eosinofilia. Recapitulemos esta diapositiva antes de pasar a la siguiente. Vean que ya pasó un mes y pasamos de no uno ni de 5, sino pasamos ya a miles de casos afectados en 27 provincias aledañas. Aquí los pacientes eran de todas las edades. Sin embargo, el predominio era en la población económicamente activa y en mujeres. No se observaba en niños menores. ¿Por qué? Porque tenemos las dos características de la población sobre la cual recae la enfermedad. Y los síntomas predominantes eran fiebre, pues estamos hablando de un cuadro febril, tos e insuficiencia respiratoria, por lo tanto, puede ser que su etiología sea respiratoria o hay un foco de origen ahí, cefalea, el exantema o
La aparición de esas alteraciones dermatológicas que desaparecen súbitamente, dolor muscular o mialgia como tal, pérdida de la masa muscular y eosinofilia. ¿Por qué la eosinofilia? Recuerden en sus clases de inmunología que el aumento de eosinófilos como tal es por causas específicas, aunque neutrófilos, linfocitos, monocitos y todos los demás de pueden tener sus causas, sobre todo infecciosas o incluso oncológicas. La eosinofilia se debe hacia algo particular. Recuerden sobre ello porque les va a servir sobre todo para el momento de las preguntas. Repasemos también algo muy importante. Los pacientes provenían de suburbios donde vivía la clase trabajadora. Recae de nuevo la población socioeconómicamente activa. Sin embargo, continuamos con la siguiente diapositiva. Al 26 de diciembre, estamos hablando 6 meses después, ya habían sido hospitalizados 12,656 personas y 227 habían fallecido. A fin de diciembre de ese año, la situación en una de las comunidades más afectadas con una población hispana socioeconómicamente homogénea de 4,009 habitantes se resumía en este siguiente cuadro que les voy a pedir que presten atención. Sin embargo, vean cómo es que no solo se ha aumentado el número de personas fallecidas, sino que ya no estamos hablando de 2,000 personas afectadas, ya es 6 veces la población afectada. Sin embargo, vamos a ver el siguiente cuadro que nos resume la información. Tenemos aquí un cuadro o tabla, algunas publicaciones a veces le llegan a cambiar el nombre. Sin embargo, cuadro, tabla o table en inglés como tal, no hay ningún problema con el nombre. Pero lo importante es que sepan cómo se lee. Les voy a pedir que presten la mayor atención que puedan hacia lo que es este cuadro. Vean cómo es que tenemos tres columnas principales. Una columna a su izquierda que dice grupo de edad, en donde se describe las características de la población, una segunda columna que dice casos y otra tercera columna que dice población como tal. Esto es algo muy importante y les voy a pedir que presten mucha atención, nunca lo olviden y si pueden, por favor, anoten lo que es bastante importante. Los casos o la columna de casos siempre va a la izquierda y el grupo control como tal, aquellos que no están enfermos siempre van a la derecha. Cuando ustedes vean un cuadro o una tabla, tienen que ver cómo es que a partir de cómo es que se distribuye la información, se lee mejor. Entonces, siempre que lean un cuadro, una tabla, o ustedes hagan uno, los casos siempre van a la izquierda de la población control. Muy bien, de los grupos de edad, vean cómo se encuentran en renglones. Estos renglones nos dicen cómo es que se distribuyen estos grupos de edad de acuerdo a estas columnas. ¿Cuál, de acuerdo a la imagen que ven, cuál es el grupo como tal de casos más afectados? Como pueden ver, uno de los grupos más afectados son aquella población entre los 25 y 44 años. De hecho, si lo dividimos estos casos en hombres y mujeres, como es aquí la información, vemos que las mujeres están siendo más afectadas. En esta situación, como tal, nos refiere a que la población femenina está siendo más afectada que la masculina. Tenemos 65 casos en total contra 49, 65 casos de mujeres contra 49 hombres. Entonces vean cómo es que la tabla, los renglones nos ayudan a leer la información de manera más distribuida en columnas, pero recuerden siempre, los casos, así como ven esta información, es la primera columna o la más pegada a la izquierda, seguido del grupo control o población. Continuamos. Sin embargo, antes de avanzar, recuerden que aquí está la imagen del cuadro porque las preguntas que les voy a enviar van a estar relacionadas a ello mismo. Continuamos con el caso. Con el objetivo de identificar posibles explicaciones a este problema observado, se efectuó un conjunto de investigaciones en dicha comunidad y se estudió a profundidad a 27 familias que habían tenido enfermos en casa y se compararon con otras 54 familias que no habían tenido enfermos. Todas las familias eran de la misma comunidad. Algunos resultados de esta comparación entre familias de enfermos y familias de sanos se presentan en esta siguiente tabla.
Ahora, esta tabla, vean cómo es que esta tabla o cuadro como tal tiene igual varias columnas. La primera es una columna como la anterior donde dice las características generales de los renglones. Como la anterior, las características eran grupos de edad. Aquí son características presentes. La columna que le sigue, en este caso central, pero la columna de población más pegada a la izquierda, son enfermos, porque recuerden que el grupo control, el grupo comparativo o el grupo de sanos es la columna que va más a la derecha en las columnas de población. Pero aquí tenemos otro valor que dice OR, que si seguimos el asterisco dice proviene del inglés odds ratio o razón de productos cruzados, razón de posibilidades, oportunidad relativa o como lo conocen aquí en México como razón de análisis de probabilidad como tal, de probabilidad cruzada, perdón. Entonces, a razón de momios también, perdón. Entonces, ¿qué significa este odds ratio? Si no me equivoco, y espero no equivocarme mucho, el concepto de odds ratio lo vieron en Salud Pública 1 con el doctor Sosa y con el doctor Trini. Sin embargo, para que no desempolven sus cuadernos con las anotaciones de Salud Pública 1, yo les voy a recordar qué es odds ratio. Odds ratio es un valor que representa asociación. ¿Qué es asociación? Y esto es algo muy importante. Asociación significa que algo que está sucediendo, un efecto, una enfermedad, un padecimiento, un evento de interés como tal, tiene una causa y esta causa está asociada al evento. O sea, un origen produce un efecto. Odds ratio, su valor significa que mientras más sea mayor a uno, hay mayor asociación para que un factor de riesgo o una característica condicione un evento de interés. ¿Cuál es el evento de interés que nos interesa ahorita? La enfermedad poblacional, la que está afectando a esta provincia española. Entonces, ¿qué son estas características presentes? Son aquellos probables, y digo probables como tal, factores de riesgo. Estos factores de riesgo nos quiere decir que dependiendo de su valor de odds ratio, están más asociados con la enfermedad que, valga la redundancia, está afectando a este grupo de enfermos. ¿Cómo se hace los retios? Se hace una fórmula cruzada entre la población enferma y sanos. Eso lo vamos a ver posteriormente en el semestre. Por eso es que es importante que siempre recuerden que los enfermos van de este lado y los sanos del otro como tal. Porque si es un análisis tipo odds ratio u otros tipos de análisis y no están bien acomodada la información, van a salir resultados que no son reales. Entonces aquí tenemos las características presentes. Fumar cigarrillos en casa, se encontró que algunos de la población ya la tenía. Tener árboles de pino cerca de la casa, se encontró, en este caso, que 7 y 10 personas, 17 en total, tenían árboles de pino. Comprar aceite de venta ambulatoria, al interrogar a la población, se encontró que algunos de ellos, enfermos y sanos, compraron aceite. Usar aceite de girasol, también se encontró que 18 personas estaban usando aceite de girasol. La presencia de insectos en casa se encontró que en este caso 14 enfermos y 20 sanos tenían este antecedente. Y emplear pesticidas en casa. Se encontró en este caso que como tal 49 personas, 17 enfermos y 32 sanos, tenían este antecedente. ¿Cómo es que se encontraron estos antecedentes? Bueno, como ustedes lo van a ver en este semestre, todo se entiende a través del interrogatorio. Todos los antecedentes se encontraron a través de la historia clínica. Al hacer historia clínica a 27 enfermos y a 54 sanos, se dieron cuenta como tal que al distribuir a esta población, algunos tenían estos antecedentes como tal. Entonces, ante ello, se encontraron sus antecedentes o probables factores de riesgo y se les hizo el análisis de odds ratio. ¿Qué se encontró? Recuerden que odds ratio significa que si el valor está por encima de 1, hay asociación. Sí, estoy de acuerdo que depende de, para que haya asociación estadísticamente significativa, de otros elementos, como lo que son intervalos de confianza y el famoso valor de P, que debe de ser menor a cierta cantidad. Sí, es cierto que tiene que tener ello, pero eso lo vamos a ver posteriormente a lo largo del semestre. Entonces veamos cómo es que se encontró un valor de odds ratio que nos marcan aquí los libros de las guías MOPESE. Y se encontró
que algunos tienen un valor de odds ratio de 1.3, 1.5, 1.8, 1.2, pero el más alto es de 13.9. Recuerdan que les dije, si un valor de odds ratio era mayor a 1, significa que hay asociación de causa y efecto, que alguna de estas características es la causa o está asociado causalmente al efecto. El efecto es la enfermedad que está padeciendo la población. Continuamos con el caso. Hay también evidencia adicional. Esta evidencia adicional como tal nos permite entender un poco más de los casos y veamos cómo es que no se evidenció contagio ni en escuelas, ni en hospitales, ni tampoco en barracas militares, pero se observó una alta tasa de ataque intrafamiliar, así como en al menos 2 conventos de monjas. También se encontró en un hospital 2 niños enfermos y en tratamiento con corticoides que fallecieron con varicela. Esto es algo importante porque los corticoides, como ustedes bien van a aprender en farmacología, pueden llegar a causar un proceso de inmunosupresión. Entonces, si causan inmunosupresión y la varicela como tal es el crecimiento de un virus, recuerden que esta condición patológica puede estar asociada o relacionada con lo que estamos viendo. ¿Quién sabe? Eso lo vamos a discutir con las preguntas que les enviaré. También otra evidencia adicional es que en muchos pacientes se aisló Mycoplasma pneumonia sin respuesta a antibióticos. El Mycoplasma pneumonia, ¿a qué está relacionado? ¿A qué tipo de neumonía o alteración respiratoria? ¿A las neumonías atípicas? ¿O es de neumonías típicas? O tal vez neumonías típicas nada más se dan con infecciones debidas a lo que es el neumococo. Esto es importante que lo repasen. ¿Por qué? Porque este tipo de padecimientos causados por etiologías bacterianas, virales o de otro tipo como tal, condicionan otras enfermedades infecciosas que afectan a la población. ¿Este es el caso de una enfermedad infecciosa? No lo sabemos. Eso es lo que me interesa que ustedes contesten en Google Forms porque quiero ver qué tanto les llama la atención del caso y qué respuesta pueden proveer. Asimismo, como evidencia adicional, a 3 meses de iniciado el problema, se reportó un 10% de readmisiones de familias completas en al menos un hospital. De hecho, un estudio encontró que 35.1% de las familias de los casos tenían una eosinofilia marcada. Regresa la eosinofilia. ¿Ya vieron cuál es la causa de eosinofilia más común? Ah, entonces anótenla para que al momento en que les pregunten en Google Forms cuál ustedes consideran que es la causa de este brote, si es infeccioso o si es de otro tipo, la información que encontraron les puede servir. Y finalmente, otro estudio encontró predominancia marcada de haplotipos genéticos HLA, DR3 y DR4 en las mujeres afectadas por la enfermedad. Todo esto resume este caso clínico epidemiológico en donde vimos cómo es que a lo largo de 6 meses una provincia española empezó con esta situación epidemiológica en donde por medio de un caso más de 12,000 personas se empezaron a afectar por esta misma enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste la actividad que les voy a dejar? Les voy a enviar con sus jefas de grupo un link de Google Forms donde va a haber preguntas similares a la que están viendo. Por ejemplo, de acuerdo con la información proporcionada, considera que realmente ocurrió una epidemia y por qué. Y las preguntas son de opción múltiple, como es el caso del ejemplo que les estoy mostrando. Estas preguntas les van a ayudar a que ustedes indaguen, traten de investigar qué es una pandemia, qué es una epidemia, qué es un brote, qué es un conglomerado. Vean la información. Algunas de las preguntas les van a pedir que mencionen cuál es la tasa de ataque, la incidencia de este padecimiento. Y es importante que hagan este ejercicio. ¿Por qué? Porque a lo largo del resto de la materia vamos a ver conceptos como lo que es incidencia, prevalencia, magnitud, trascendencia, tasas de ataque, infecciones de brote común, diferencias conceptuales entre brote, conglomerados, así como epidemias y pandemias. Y todo eso es importante porque es lo que ya se vivió a partir de inicios del 2020, finales del 2019 para China, una pandemia como tal que fue
la del SARS-CoV-2, y vimos ya las consecuencias, no solo de no identificar muy bien cuál es el proceso de prevención, sino además las acciones terapéuticas y a quién avisarle en caso de cada una de estas situaciones. Entonces, ante ello, les voy a pedir que traten de contestar el cuestionario de Google Forms con todo el conocimiento que puedan. Si hay alguna duda o alguna pregunta, o si alguna pregunta es muy complicada, les voy a hacer una anotación ahí para que si en caso de que consideren que es una pregunta muy complicada o que les requieran más información, me lo escriban. El cuestionario les voy a pedir que lo contesten antes de las 12 del mediodía del lunes 14 de agosto, para que yo pueda enseñar los probatorios de la información y de esta pequeña actividad. Entonces, sin nada más que decir, termino con ello la presentación del caso y les agradezco a cada una y a cada uno de ustedes su atención. Los dejo que aprovechen su fin de semana. Si tienen que estudiar para algún examen, les deseo mucho éxito en cualquier evaluación que tengan pendiente. Yo sé que les va a ir bastante bien, pero que no solo obtengan el resultado que esperan, sino un poco más, que es lo importante. Y sin nada más que decir, aprovechen su fin de semana. Traten de estudiar lo más que puedan, pero también recuerden que lo importante es descansar, porque un buen descanso ayuda a que exista una mejor comprensión. Y pues sin nada más que decir, agradezco su atención, pasen un excelente viernes y nos vemos el día lunes en la facultad. Muchísimas gracias.